Radio Sucesos 101.7 FM presenta Generación Responsable con María Gracia Acosta y la coproducción de Seminarium, un espacio para abordar y entender la transición energética en Ecuador y el mundo. Saludos, muy buenas tardes. Qué gusto siempre darles la bienvenida a Generación Responsable, una producción de Radio Sucesos y Seminarium. Schlumberger presenta FEX, Energía que Trasciende, un evento realizado en conjunto con la academia para traspasar el conocimiento y ampliar el espectro de la opinión petrolera y energética en el Ecuador y ayudar a ampliar las prácticas responsables en el sector. FEX cuenta con la presencia de estudiantes, el sector público y privado, embajadas y líderes de opinión. FEX, Energía que Trasciende. Y a esta hora quiero darle la bienvenida a nuestro primer invitado. Él es Carlos Garibaldi, secretario ejecutivo de Arpel. Está basado en Montevideo con más de 40 años de experiencia en la industria petrolera de América Latina y el Caribe. Se ha desempeñado en empresas internacionales, gubernamentales e independientes, así como en consultoras y banca de inversión. Qué gusto tenerlo con nosotros esta tarde, Carlos. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por invitarme. Me siento muy halagado. Gracias. Carlos, empezamos contándoles que Arpel es una asociación sin fines de lucro que nuclea empresas e instituciones del sector petróleo, gas y energía renovable en América Latina y el Caribe. Considerando esto, quería preguntarle, por favor, ¿cuál es la visión de Arpel en Latinoamérica y el Caribe frente a la transición energética? Bueno, ha habido un notable cambio de aceleración de la actitud societal frente al cambio climático. Y eso demanda una transición hacia las fuentes renovables de energía. Esa actitud social es liderada por los países europeos y es reflejada por sus empresas petroleras de bandera. Pero esos son países en general importadores de hidrocarburos, con demografías dominadas por la clase media y con muy baja incidencia de pobreza, la energética inclusive, y con un alto nivel de educación cívica al respecto. En contraste, nuestra región de América Latina y el Caribe, la situación es diferente y ecléctica, con países exportadores, importadores o virtualmente autosuficientes, algunos con preocupantes segmentos demográficos aún por debajo de la línea de pobreza y poblaciones con otras urgencias prioritarias al cambio climático. La migración hacia fuentes de energía renovables es una parte del proceso de transiciones energéticas necesario para combatir el cambio climático, pero no es la solución en sí misma. Me intriga que se siga castigando a la oferta de los países en desarrollo, pero no a los hábitos de consumo en los países desarrollados, que son los grandes contaminadores. He escuchado decir una empresa europea que el desarrollo tiene que ser responsable, pero no hablan de consumo responsable. Me parece una situación inherentemente injusta. Por ejemplo, Latinoamérica y el Caribe necesitan energía de suministro confiable y a precios accesibles y genera solamente un 4% de las emisiones de carbono. Tiene inmensos recursos hidrocarburíferos sin monetizar y no debería pagar las fiestas de otros. Los mix energéticos de nuestra región son muy diversos en función de su dotación de recursos, infraestructura, nivel de desarrollo económico, geografía, clima, demografía, sistema productivo, configuración institucional y hasta aspectos culturales con respecto al consumo de energía. Es importante que la reestructuración de las industrias de energía de la región no perturben el desempeño económico, el valor y los aportes sociales que estas proporcionan. En consecuencia, cada país tiene un punto de partida muy distinto con respecto a las transiciones energéticas y, por lo tanto, deberá seguir un camino propio que tenga en cuenta sus especificidades. En síntesis, no solo no aplica en general la receta europea, sino que tampoco hay una receta única para toda la región. Hablamos entonces de transiciones energéticas, en plural, justas y a medida. Entendido, luego de la pandemia también y el intento de la recuperación económica, la transición energética no sigue el ritmo de la urgencia del cambio climático. ¿Qué factores influyen sobre esto, señor Garibaldi? Bueno, dijiste muy bien en usar el término ritmo y no rumbo. Hay que discernir siempre entre lo coyuntural y lo estructural, entre volatilidad y tendencia, entre ruido y señal. El planeamiento de largo plazo y las grandes inversiones se basan en la tendencia, no en la señal, no en el ruido. La pandemia fue un evento coyuntural no transformativo, ya pasó, o ya está pasando. Ahora, en el caso de la disrupción provocada por la invasión rusa-Ucrania, si se extiende en el tiempo y tiene consecuencias de largo plazo en los flujos de energía, lo coyuntural podría convertirse en estructural.
Parecería entonces que la seguridad energética tomara prioridad para mucha gente frente a las transiciones energéticas. No obstante, en estado estacionario, en el mediano plazo, las transiciones energéticas siguen siendo el tema de fondo y creo que esa tendencia es inexorable. Tampoco creo que sean mutuamente excluyentes la seguridad energética y las transiciones energéticas. Para mí, no hay una dicotomía dialéctica, sino una tensión. Y en la intersección de la seguridad energética con la transición energética está, por ejemplo, el desarrollo de los recursos gasíferos de la región. Ahora, no hacemos futurología, pero aventuraría que vamos a seguir en un ambiente de volatilidad en el que el ritmo, no el rumbo, de las transformaciones energéticas se deberá equilibrar con la necesidad de un suministro confiable de energía. Eso supongo que pondría nuevas presiones para capitalizar a los hidrocarburos, porque es claro que ningún escenario de cero carbón neto muestra una matriz que pueda prescindir del petróleo y del gas. Es una transición, no es un reemplazo. Es un y en vez de un o. ¿La descarbonización requiere también de colaboraciones industriales? Yo creo que la descarbonización es a la vez un reto y una oportunidad para nuestra industria. Hay superposición también entre las transiciones energéticas y las competencias técnicas de nuestra industria. Es obvio, ya mencionamos el tema del gas como combustible de transición, pero nuestras competencias nos habilitan para la captura y almacenamiento subterráneo de carbonos, la geotérmica, el hidrógeno azul y la eólica offshore. Y naturalmente, nuestra industria va a necesitar trasvasar otras experiencias mediante la colaboración industrial, abriendo oportunidades a muchas industrias. Estamos dialogando con Carlos Garibaldi, secretario ejecutivo de Arpel. Y ahora quiero preguntarle también cómo aprovechar en países como Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, las diferentes fuentes de energía, accesibilidad versus necesidades de países con altos niveles de pobreza. Bueno, como dije, sería injusto que los países andinos, que pones como ejemplo, no desarrollaran sus discursos energéticos fósiles. La energía confiable y accesible es fundamental para la lucha contra la pobreza, porque implica acceso al agua, a poder cocinar, a darle fuerza motriz a talleres y emprendimientos, al transporte público y el universo digital, tanto en la educación pública como en el hogar. Si no podemos garantizar igualdad de partida, busquemos al menos alcanzar algún día la igualdad de oportunidades. Eso no excluye en absoluto las energías renovables. Se requiere una abundancia de fuentes de energías y no un monocultivo. Se requiere un portafolio. A su criterio también, ¿cuáles son los modelos contractuales y marcos regulatorios para la mejor atracción de inversión en un ambiente de retracción de los hidrocarburos? El sector de hidrocarburos, incluyendo su infraestructura, viene atravesando un cierto desierto de financiamiento durante los últimos años, vinculado con fondos multilaterales y con instituciones financieras privadas. Es decir, hay poco capital, cada vez hay menos disponible o voluntario. La caída de la inversión de los proyectos petroleros en beneficio del sector eléctrico era dramática antes de la guerra, de casi 500 billones de dólares, o sea, miles de millones de dólares, en 2019 pasamos unos 350 en 2021, siendo las petroleras más grandes y globales quienes más recortaron sus inversiones, de 140.000 millones en el 2014 a 70.000 en el 2021, la mitad. ¿Qué significa todo esto para los países anfitriones de la región? Bueno, primero, como dije, hay menos capital para proyectos hidrocarburíferos en general. Segundo, que las grandes empresas estatales, empresas petroleras, las super major, bajo profundo escrutinio social, van a ser muy selectivas con sus proyectos. Van a evitar los crudos pesados, por ejemplo. ¿Y qué hacen? Se sacan de encima los activos tóxicos y con eso mejoran su puntaje hacia su net zero carbon para 2050. ¿Y a quién lo transfieren? Y lo transfieren a independientes y a empresas más pequeñas todavía. Hay independientes muy responsables, por supuesto, muchos cotizan en bolsa, pero también aparecen nuevos actores, privados y pequeños. Puede ser que esos nuevos actores sean las nuevas interesadas en nuestros recursos, las pequeñas y emprendedoras startups que están llenando ese vacío. Pero al no sufrir tanto escrutinio social, deberían ser mejor monitoreadas por el Estado anfitrión, para que apliquen efectivamente las prácticas internacionales de cuidado del medio ambiente físico y social
y no agraven el problema. No obstante, al inversor que fuere, sea del tamaño que fuere, se le deben ofrecer estabilidad política para el sector, estabilidad contractual, transparencia y términos económicos lo suficientemente atractivos. Cada país productor de hidrocarburos de la región vive su propia situación de oferta y demanda de oportunidades. Si su marco contractual les permite maximizar la captura de renta petrolera en dólares, no en porcentajes, hablemos de dólares, porque 60% de mucho es mucho mejor que 90% de poco. Si les está funcionando y están optimizando, que sigan mientras les funcione. Pero en general, venimos observando que vivimos en un mundo de PSCs, para Production Sharing Contracts, para proyectos Greenfield, o si sea partiendo de la exploración, y contratos de servicio para la rehabilitación de campos maduros o marginales. Yo, pensando conceptualmente en el futuro, consideraría bajar un cambio en ambos entornos y volver a considerar licencias concesionales para exploración y PSCs para rehabilitación de campos. Sumamente claro. Ahora, por favor, coméntenos cómo apoya Arpel en este proceso de transición energética a las empresas. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de hablar de Arpel. Arpel fue siempre Arpel, pero hemos ido evolucionando de ser de petróleo y gas en 1965 a ser petróleo, gas y biocombustibles en 2010 y a petróleo y gas y energía renovable en 2022. Desde siempre hemos abogado por la excelencia operacional, seguridad personal y la preservación del medio ambiente y hemos aprendido junto a nuestros socios a creer en el cambio climático como fenómeno con causas antropogénicas, a entender el desafío de la sostenibilidad y aceptar la necesidad indeclinable de las transiciones energéticas. Hoy impulsamos la transformación del sector de petróleo y gas en la región en tiempos de transiciones energéticas y de nuevas dinámicas de riesgo. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos mediante el sistema asistencia técnica recíproca, mediante talleres y comités, chequeos cruzados, cursos, eventos, publicaciones y nuestra plataforma de innovación. Por ejemplo, vamos a tener nuestra conferencia bianual del 14 al 16 de noviembre en Lima. Y justamente el lema de la conferencia va a ser impulsar las transiciones, la transformación del sector de petróleo y gas de la región en tiempos de transiciones energéticas y de nuevas dinámicas de riesgo. Nuestros 4 vectores estratégicos son hoy la excelencia operacional, la gestión sostenible, el relacionamiento con grupos de interés y las transiciones energéticas. No son compartimentos estancos, sino vasos comunicados transversales, a ser encarados de forma holística. Muchísimas gracias, Carlos. Hemos conversado con Carlos Garibaldi, secretario ejecutivo de Arpel. Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos. No, gracias por invitarme. Muy amable. Gracias. Esto es Generación Responsable. Continuamos en Generación Responsable y en este momento damos la bienvenida a Camilo Pinzón. Él es presidente de la Corporación para el Emprendimiento e Innovación, economista, especialista en desarrollo sostenible y máster en administración de empresas, cofundador, director ejecutivo de EDES Business School de la UTPL, cofundador y presidente del directorio de la AI. Camilo, buenas tardes, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Bueno, y desde esta parte, desde el emprendimiento, desde la innovación, sí quisiera conversar acerca de el valor que tiene el tema emprendimiento con la transición energética, algo que tal vez estamos dejando de lado. Hablamos de transición, hablamos de petróleo, hablamos de minerales, pero dejamos de lado la base de esto que normalmente es el emprendimiento. ¿Cómo se conectan? Bueno, tienen una conexión directa porque el Ecuador ha sido un país que ha dependido las últimas décadas de recursos no renovables, como es el caso de petróleo. Cuando comparamos esto con países, como es el caso de Israel, que acabamos de tener una visita hace poco allá, que es un país que no tiene recursos naturales como los tenemos nosotros, pero han desarrollado a través del emprendimiento una capacidad de generación de riqueza, vemos claramente cuál es la transición. Comparemos un país que tiene recursos naturales versus uno que no tiene recursos naturales. El uno tiene 100 billones de dólares en PIB, altos niveles de pobreza, el otro tiene 400 billones de dólares en PIB, 4 veces lo nuestro, la mitad de la población sin graves problemas de pobreza. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros queremos vivir en una sociedad que transicione
de depender de recursos energéticos a depender del conocimiento, de las startups, del emprendimiento, es súper importante que hagamos esa conexión, porque hay que creer, y eso debe venir desde la política pública de cada uno de lo que nosotros hacemos, que efectivamente el desarrollo de empresas que están basadas en conocimiento, que están basadas en tecnología, permiten generar una sociedad con riqueza, con mayores oportunidades para todos y que nos permiten proyectar, obviamente, nuevas oportunidades para el sector empresarial y para los emprendedores y para todos los que hacemos del país. Justamente es interesante el contraste que ustedes hacen versus Ecuador, versus Israel, un país más pequeño, un país que no ha tenido, como usted lo dice, toda la riqueza natural. Sin embargo, a partir del conocimiento, lograron innovar y hoy son exportadores de tecnología y de este Así es. conocimiento. ¿Qué es lo que pudimos también obtener como parte de esta visita? ¿Qué es lo que nos traemos y podemos, y ustedes pueden ver que se va a poner en práctica en Ecuador? Sí, así esta comparación justamente por la coyuntura del viaje que acabamos de hacer a Israel, fue una coyuntura de un viaje donde la AEI, que es la Alianza para el Emprendimiento y la Innovación, por pedido de presidencia, armamos una comitiva de alrededor de 52 emprendedores, más empresarios, más autoridades de academia, un total casi de 100 personas, que históricamente visitamos por primera vez un país como Israel. ¿Por qué visitamos un país con esas características? Porque primero es el número 7 en los índices de innovación en el mundo, tiene la mayor tasa de premios Nobel, tiene la mayor tasa de unicornios. Un unicornio es una empresa valorada en más de $1.000 millones en muy corto tiempo. Y tiene el PIB per cápita más alto en inversión y la más alta generación de startups, 7,000 startups generadas en un año, cerca de 50 billones de oportunidades de inversión. En fin, puedo hablar de un montón de estos indicadores. ¿Por qué vemos esto? Porque sobre todo lo importante es ver cómo se hace esto, cómo se logra esto, cuál es la receta secreta. Y la receta es la interconexión, es la construcción de ecosistemas, algo que desde la AEI venimos haciendo hace algunos años, pero todavía nos falta fortalecer. Y esta interconexión tiene que ver con la conexión de la universidad con los inversionistas y con el sector privado. La mayor parte de emprendimientos generados en Israel tienen como base la investigación básica, la generación de patentes, y esto es transformado en oficinas que son oficinas de transferencia de tecnología que venden esto o se alían con emprendedores porque ellos tienen la capacidad de sacar negocios adelante. Además, tienen esta visión siempre de estar pensando y aceptar que son un país pequeño. Nosotros también somos un país pequeño, pero eso no les impide tener una visión global, de salir a querer comerse el mundo. Y luego, ¿por qué están las multinacionales allá? Porque no están allá para vender un poquito más de producto de alguna u otra cosa, sino para que poder comprar innovación y tecnología. Ahora, ¿esto es posible hacer en un país como el Ecuador? Definitivamente sí, pero para esto necesitamos ponernos de acuerdo, necesitamos entender que esto es una cadena de valor, que las universidades tienen que cumplir su rol de no solamente estar matriculando alumnos, que está muy bien, pero generar investigación, esas investigaciones tienen que generar patentes, tenemos que formar capacidad emprendedora, necesitamos fondos de inversión de riesgo y necesitamos también que el Estado cumpla su rol. Necesitamos que el Estado entienda y comprenda, y que esto es otro de los resultados para mí, desde mi punto de vista de este viaje, que dejar de ver la política de emprendimiento como un tema lindo, que apoyamos a los pequeños empresarios, pero eso no es tan importante como los otros temas. Israel nos demuestra que es importante, que tiene la capacidad de generar enormemente riqueza, de generar capacidad exportadora hacia el mundo, y tal vez nosotros tenemos que encontrar nuestro camino. Nuestro camino no es el mismo de Israel. Nuestro camino probablemente es cómo generar tecnologías limpias, cómo generar producción agroexportadora de muy alto nivel. En fin, hay tantas cosas que podemos discutir alrededor de eso, pero lo que sí hay que rescatar es que esto solo se logra generando una interconexión. Y esto funciona en cualquier ecosistema, incluido el de energía que me preguntabas, pero en cualquier otro ecosistemas es fundamental esta interconexión y construcción de ecosistemas para fomentar estos resultados. Camilo, entendiendo la importancia de lo que usted nos menciona, ¿cómo le aterrizamos justamente al tema de la transición energética? Entiendo ustedes en la Alianza para el Emprendimiento e Innovación también están aliados o son parte de este ecosistema de la generación de nuevas energías. Sí, bueno, nosotros estamos trabajando muy de cerca, concretamente con la construcción de lo que es el ecosistema
principalmente de la minería responsable, dentro de uno de los temas de energía, para ser un poquito más precisos. ¿Esto de dónde surge? Surge en plena pandemia. Nosotros lanzamos, solo para recordar a las personas que nos escuchan, un desafío que se llamó el Reinvente Ecuador. Y Reinvente Ecuador hacía una pregunta: ¿cuál es el sector que puede generar rápidamente riqueza al Ecuador y ingresos y capacidad de generación de empleo y oportunidades? Y salieron varios: salió el ecosistema financiero, salió el de agroexportación, el logístico, y uno de estos fue el de minería. Y nosotros, una de las características que poníamos para que este sector sea elegido es que pueda ser sostenible y que pueda generar encadenamiento hacia atrás. Entonces, lo que hay que entender es que el sector de la minería, más allá de la actividad per se, tiene un rol en esto que tú me preguntabas de la transición. Hoy en día, las exportaciones se han incrementado en alrededor de $500 millones. Tiene el potencial al 2023 de ser el 2.3% del PIB, y ser sobre todo un gran encadenador, o sea, generar grandes encadenamientos hacia atrás. ¿Cuál es la gran diferencia probablemente con el petróleo? Es que de lo que nosotros estamos aprendiendo, porque nosotros no somos expertos en minería, pero estamos aprendiendo, nosotros somos una entidad que promueve el emprendimiento, y lo que nos están diciendo es que este sector tiene gran capacidad de conectar encadenamientos detrás. Es decir, para ponerlo en palabras muy sencillas, tiene gran capacidad de contratar empresas locales, proveedores locales, talento local, además de los otros elementos internacionales, pero obviamente eso hay que desarrollarlo. Y ahí es donde entramos nosotros, hay que entender cómo hacerlo. El siguiente tema es que en Ecuador es un país con características especiales en términos de biodiversidad. Los estándares del mundo le quedan cortos al Ecuador en términos de cómo hacer minería aquí. Esto lo podemos ver como un problema o lo podemos ver como una oportunidad. Y eso es lo que ha hecho un país como Israel. Decimos, a ver, si queremos hacer minería en un lugar de alta biodiversidad, ¿qué hay que hacer? Llamemos a la gente, llamemos a los PhDs, llamemos a las universidades y digamos, ¿cuáles son las nuevas tecnologías que se pueden desarrollar? Aplicar gobernanza, entonces, también para eso. Y desarrollar nuevas oportunidades de negocios. Nuevos negocios, y obviamente también esto hay que hacerlo conjuntamente con el gobierno para que esto funcione. Entonces, cuando hablamos de desarrollar ecosistema alrededor de la minería responsable, es decir, la minería legal y que quiere cumplir estándares de protección ambiental, genera oportunidades en términos de nuevos negocios, de innovación, de nuevas tecnologías, y ahí se activa lo que hablábamos hace un momento, que es el ecosistema. Esto no puede hacer una empresa sola. Tenemos que llamar a las universidades para preguntarles, oye, ¿cómo se hace protección de biodiversidad en entornos como los que están algunas empresas? Estos son algunos de los temas que nosotros estamos promoviendo. Ya tenemos cerca de 29 empresas como parte del ecosistema. Vemos algunos resultados que se han logrado. Hay una hoja de ruta establecida, y uno de los principales hitos, algo que ya ha anunciado el ministro, es que queremos avanzar a la construcción de un clúster minero responsable. Y esto quiere decir, un clúster es la colaboración de distintos actores, de entidades que no son mineras con entidades que sí son mineras, para poder generar acuerdos sobre estos temas tan importantes de cómo hacerlo bien, cómo hacer protegiendo el medio ambiente, ver si es posible o no es posible, y sobre todo que esto genere desarrollo. ¿Sí? Que genere encadenamiento real, porque no es automático, hay que provocarlo, y cómo esto se encadena con las políticas públicas. Nos queda sumamente claro, Camilo, muchísimas gracias. Importante entender cómo la innovación y el conocimiento son parte importante también de la transición energética. Hablamos con Camilo Pinzón, presidente de la Corporación para el Emprendimiento e Innovación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, María Gracia, un gusto. Un gusto también. Schlumberger, en su constante búsqueda del beneficio de todos, aumenta sus vínculos con la academia, formando alianzas con las principales universidades del Ecuador para democratizar la opinión petrolera y energética responsable en el país. Schlumberger, tecnología e innovación responsable y sustentable. Seguimos en Generación Responsable.
Continuamos en Generación Responsable y ahora quiero darle la bienvenida también a Luz Castellanos. Ella es directora de Women in Mining Ecuador. Cuenta con más de 15 años de experiencia en empresas transnacionales del sector energético. Posee experiencia en la gestión de recursos humanos, liderando equipos en diferentes países de América Latina, desarrollando líderes, trabajando en planes de sucesión y carrera para fortalecer el talento humano de las organizaciones. Luz, bienvenida. Muy buenas tardes. Muchas gracias, María Gracia. Luz, siempre me interesa saber ¿cómo nació Women in Mining? Porque normalmente en el tema energético hemos hablado de hombres mineros, hombres en el tema geológico, pero desde hace algunos años estamos hablando cada vez con más mujeres y como mujer también, como parte de este segmento, me parece sumamente interesante entender el nacimiento de Women in Mining Ecuador. Sí, es así. Women in Mining nace en UK, en el Reino Unido, en el 2006, y es una organización sin fines de lucro que nace precisamente por la necesidad de ir apoyando a las mujeres en los diferentes países a donde la industria minera iba tomando fuerza para crear redes de apoyo y apoyar la presencia de la mujer en la minería. Hoy día tenemos más de 2.000 miembros en diferentes países como Chile, Perú, Colombia, Argentina, Ecuador, Estados Unidos, Canadá, son algunos de los países donde nace esta iniciativa. La replicamos en Ecuador. En el 2019 nace Women in Mining Ecuador como una iniciativa independiente, de una manera voluntaria, de 8 mujeres extraordinarias que estamos todas vinculadas a la minería en diferentes sectores o ámbitos, y precisamente con el enfoque de abogar por la mujer, de crear espacios de networking y apoyar que siga desarrollándose y que siga siendo mucho más inclusivo en el sector la participación de la mujer. Justamente la equidad de género en este sector ha permitido cerrar quizá brechas, dar mayor espacio también en el tema minero, en el sector energético, y ahora con el fortalecimiento de la transición energética a las mujeres que estamos cada día más preparadas, además. Es así, hoy día podemos ver que tenemos mujeres en carreras que anteriormente eran netamente identificadas como masculinas porque las mujeres no veían que podían tener un espacio como geólogas, como ambientalistas, y se había de alguna manera estigmatizado la participación de la mujer. Hoy día podemos ver que en minería el 99.9% de los roles pueden ser desempeñados por hombres y mujeres. Lo que se necesita es tener las habilidades necesarias y la actitud que le guste a la persona poder desarrollarse en esa industria. Eso permitió cerrar brechas para el desarrollo económico y social. Y ahí viene una pregunta también. ¿Estamos ocupando posiciones de liderazgo en el sector minero? Es una muy buena pregunta, muy interesante. Justo acabamos de hacer un proyecto que lo publicamos en el mes de febrero y marzo, en donde hicimos la primera encuesta de equidad de género en el sector minero ecuatoriano. ¿Por qué nace este proyecto? Precisamente por eso. Cuando arrancó Women in Mining en Ecuador, fue bien difícil para nosotras poder saber cuántas mujeres hay, en qué puestos, dónde están, en posiciones administrativas, de liderazgo, técnicas. Necesitábamos data para poder saber de dónde partir y hacia dónde íbamos y poder proponer y de alguna manera acompañar al sector público y privado en las acciones que se tienen que ir tomando. Entonces, este estudio nos permitió identificar algunos indicadores muy importantes. Hoy quiero compartirte 3. El primero es, tenemos 17% de mujeres probado en la industria minera ecuatoriana, lo cual es un número sumamente importante para nuestra industria, que está dando los primeros pasos de alguna manera, ¿no? Si comparamos con países como Perú, como Chile, que son países que tienen una trayectoria inmensa, no llegan al 10%, y nosotros en los primeros pasos tenemos 17%. El segundo indicador, y es para responder a la pregunta, es ¿dónde están esas mujeres? ¿En qué nivel organizacional? Lo que podemos ver es que existe mayor equidad de género en posiciones organizacionales profesionales, pero como analistas, como coordinadoras, supervisoras. Todavía tenemos un espacio y una oportunidad de desarrollo en los niveles gerenciales, siguen siendo predominantemente manejados por hombres, y en los niveles de obreros, de mano de obra no calificada. Ahí todavía hay espacio para seguir apuntando a que más mujeres quieran incorporarse a la industria minera. Con esta data con la que ustedes ya cuentan, ¿cuáles son los objetivos o la estrategia que implementará ahora Women in Mining para generar conciencia, promover más igualdad y que seamos más allá de 17% las mujeres que estamos en el sector minero?
Son varios los pasos. Lo primero es continuar trabajando con el sector público y privado para que incentiven, para que sigan abriendo carreras, para que las mujeres que están saliendo, las chicas que están saliendo de los colegios apuesten por estas carreras porque vean que sí hay una oportunidad para la minería, para ellas en la minería. Y segundo, trabajar muy de la mano con estos dos sectores para empezar a dar los primeros pasos en desarrollar y en viabilizar la creación de una política pública con enfoque de género que se pueda concretar en el mediano o largo plazo. Luz, además estamos viendo que estas carreras abren nuevas oportunidades porque quizá las carreras que durante muchos años nos atraían ya no tienen mayores plazas laborales. Entonces, también, ¿cuál es la oportunidad en el mercado laboral que pueden encontrar las mujeres? Son muchas. Hoy día, ¿cuántas empresas estamos acá apostando en el país en diferentes etapas de minería? Buscamos geólogas, buscamos con experiencia ambiental, ingenieros ambientales, ingenieros en temas relacionados con el agua, con muchas ingenierías en construcción para las que empiezan las fases de construcción, en temas de relaciones comunitarias, sociólogos. Entonces son muchas las carreras que pueden apuntar a la minería. Solo necesitamos como sector minero, llegar a esas poblaciones estudiantiles, llegar a las comunidades para que llegue el mensaje de la minería responsable, que es la que todos queremos promover. Ahora también, ¿qué otros proyectos emblemáticos están ustedes trabajando en este momento desde WIM? Tenemos un segundo proyecto muy interesante que está por salir la próxima semana y estamos trabajando ese proyecto de la mano de Women in Mining Perú. Es el primer programa de mentoría internacional. Women in Mining Perú lleva ya 4 ediciones de este programa formando chicas que estén saliendo de la universidad o en sus primeros años para darles herramientas y que puedan proyectarse de una mejor manera en el sector minero. Este año nos invitan a participar Argentina y Ecuador para crear el primer programa internacional. Contamos con 40 chicas que están desde terminando la universidad en sus primeros pasos y aquellas que están vinculadas a la cadena de valor de la minería, inscritas en este programa que va a durar 6 meses, arranca en el mes de junio. Contamos con mentores de diferentes países, chicas de diferentes países de la región, en donde el objetivo principal es generar espacios para la transferencia de conocimientos y de experiencia de gente con mucho más experiencia que ellas, que ya pasó por estas dificultades de repente para poder crecer en un sector que era muy cerrado y puedan obtener de primera mano estrategias, herramientas que les ayude a desarrollarse y a proyectarse en la industria. Muy interesante. Muchísimas gracias. A Luz Castellanos le agradecemos por estar presente aquí en Generación Responsable. Ella es directora de Women in Mining Ecuador. Gracias, Luz. Muchas gracias por la invitación. Schlumberger, más de 85 años de servicio e innovación ininterrumpidos en Ecuador, ofreciendo soluciones para la industria de energía, petróleo y gas. Schlumberger, comprometida con nuestro país para lograr una generación energética limpia y responsable. Así finalizamos este programa Generación Responsable. Muchísimas gracias a todos por su compañía. Una excelente tarde. Radio Sucesos 101.7 FM presentó Generación Responsable con María Gracia Acosta y la coproducción de Seminarium, un espacio para abordar y entender la transición energética en Ecuador y el mundo.